En las últimas horas, Donald Trump perdió en la economía, perdió su propia base, perdió frente a Irán, perdió frente a Benjamin Netanyahu y perdió una pelea de Twitter o en X, como lo llaman ahora, contra un candidato demócrata y la perdió tan feo, que hasta la propia Melania Trump, su esposa, terminó metida ahí en el escándalo. 5 derrotas en menos de 48 horas. Vamos una por una porque cada una es peor que la anterior. Miren, Donald Trump le dijo a sus propios asesores ahí en privado que está dispuesto a cerrar la guerra con Irán sin el acuerdo nuclear que juró que iba a conseguir. Mientras eso pasaba puertas adentro de la Casa Blanca. Bueno, puertas afuera, Donald Trump seguía parado frente a las cámaras diciendo que el estrecho de Hormuz ya está prácticamente abierto ahora mismo. Esas dos frases, la privada y la pública, pues no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y hoy sabemos cuál de las dos es la mentira. El artículo lo publicó hoy el mismo periódico Wall Street Journal y en las primeras horas ya tenía más de 1.600 comentarios, la gran mayoría comentarios de indignación, la gran mayoría comentarios contra Donald Trump y contra la guerra de Irán. Miren, durante semanas Donald Trump preparó el terreno para salir a decir que ganó la guerra contra Irán si Teherán reabría por completo el estrecho y llegó a sugerirle a sus asesores más cercanos en privado, óigame bien, en privado, que estaba dispuesto a retirarse sin ningún acuerdo nuclear. El mismo acuerdo nuclear que él mismo puso como condición innegociable desde el primer día de esta guerra. Fíjense ustedes en el patrón, porque esto ya lo hemos visto con Donald Trump una y mil veces. Amenaza con la escalada masiva, jura que va a lanzar el mayor ataque militar desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo dijo él mismo, con esas palabras. Y después, sus propios aliados lo convencen de no hacerlo, sus propios generales, que ahí se queda atrapado entre lo que prometió y lo que puede cumplir. Mientras tanto, el reloj y el calendario siguen descontando los días que faltan para las elecciones de mitad de mandato, en noviembre. Miren, y aquí es donde Irán entra a jugar con las cartas que Donald Trump mismo le regaló, porque Teherán se dio cuenta de algo esencial. Si Donald Trump necesita desesperadamente decir que ganó, entonces Irán tiene toda la ventaja para cobrarle esa salida al precio que quiera. Y vaya que lo está cobrando. El sábado, un alto funcionario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Bagher Shoigat, no es un cualquiera, es el número 2 de Seguridad Nacional del país, puso la lista completa, que Estados Unidos ponga fin a la guerra de forma permanente, que levante el bloqueo naval, que retire sus tropas, que levante todas las sanciones, que libere los activos iraníes congelados y que pague reparaciones de guerra y que deje de amenazar e insultar. Mire, todo eso antes de que Irán mueva un solo barco. Gregory Brew, analista de Irán en la consultora Eurasia Group, gente que se dedica exactamente a estudiar esto, no cualquier opinador de Twitter, lo resumió de una manera que a mí me pareció brutal. Los iraníes saben que Trump quiere salir de esto y por eso están siendo inflexibles. Es decir, mientras más desesperado se vea Donald Trump, la bendita guerra hace que el contribuyente estadounidense, y bueno, ya muchos en el mundo, con esa volatilidad del petróleo, pues no salga todo más costoso. Por el capricho de un señor de 80 años que no entiende que debe de tener esto de alguna manera. Porque hablemos de dinero, miren, estamos hablando de miles de millones de dólares en reparaciones de guerra, de activos congelados que rondan entre 100 y 123 mil millones de dólares, según reportó el Wall Street Journal. Y todo esto mientras el ciudadano común sigue pagando $4.02 por galón de gasolina contra $3.16 hace apenas un año. Miren, esa cuenta no la paga Donald Trump, no la paga Pete Hegseth, no la paga Kevin Hassett cada vez que van a llenar el tanque. La paga el ciudadano común. Miren, Mona Jacobian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, un centro de estudios serio, lo dijo ahí en el Wall Street Journal con una claridad que debería darle vergüenza a la Casa Blanca. Dijo, las exigencias de Irán están dificultando cada vez más a Donald Trump encontrar una salida digna de este conflicto. Digna. Esa es la palabra clave, porque lo que se está negociando ahora mismo no es la victoria que Donald Trump prometió, es qué tan humillante va a ser la salida. Y por si todo esto fuera poco, bueno, mientras Donald Trump negocia en privado su salida de la guerra con Irán, su propio aliado más cercano en la región, el que se supone que debería estar celebrando cualquier logro de la Casa Blanca en Medio Oriente, bueno, le acaba de decir que no a la cara, le acaba de dar un bofetón. Benjamin Netanyahu rechazó en la cara el plan de paz que Donald Trump acababa de vender como un logro histórico en True Social.
Y no fue un rechazo suave de esos diplomáticos donde uno dice, lo vamos a estudiar. No, Netanyahu lo dijo clarito. Israel no acepta el documento de 15 puntos, así, sin rodeos, delante de todo el mundo. Repasemos cómo llegamos hasta acá, porque el contraste es lo que de verdad duele. A finales del mes pasado, Donald Trump publicó en Truth Social que la Junta de Paz, ese grupo que él mismo armó tras el acuerdo del 2025 para liberar a los rehenes que Hamás capturó el 7 de octubre, alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Así, con mayúsculas, lo llamó un paso monumental hacia la paz y la seguridad duradera. Claro, mientras a la vez soñaba recibiendo el Nobel de la Paz. Mientras tanto, del otro lado, Netanyahu leía el mismo comunicado pensando, este señor está vendiendo algo que yo nunca firmé y con lo que no estoy de acuerdo. El plan de 15 puntos que publicó la Junta de Paz el 30 de julio le daba a Hamás e Israel 2 semanas para acordar el calendario del desarme de Hamás y la retirada israelí de Gaza. Sonaba bonito en el papel, pero hubo un desacuerdo casi inmediato sobre algo que sinceramente pues cualquiera con 2 dedos de frente hubiera podido anticipar. ¿Quién se mueve primero? Esa es la gran pregunta. Hamás dice que Israel tiene que terminar su campaña militar en Gaza como primer paso. Israel dice que primero tiene que estar el desarme completo de Hamás y la entrega de las armas. O sea que el acuerdo histórico de Donald Trump ni siquiera resolvió la pregunta más básica de cualquier negociación. ¿Quién da el primer paso? Eso no es un acuerdo. Eso es un comunicado de prensa. Un comunicado de prensa disfrazado de acuerdo, y Netanyahu con toda la frialdad del mundo, salió a decir que Israel está dialogando con los estadounidenses sobre este tema, que tienen ideas, algunas aceptables para nosotros y otras inaceptables, y que Israel sabe cómo mantenerse firme en contra de estas cosas. Léase bien esa frase, porque ahí está el mensaje real. Netanyahu le está diciendo al mundo entero que sabe cómo pararle el carro a Trump, el presidente de Estados Unidos, su principal aliado, el que le manda las armas, el que lo protege en Naciones Unidas. Y aún así Netanyahu se para firme y le dice que no. Y ahí está, una tremenda cachetada diplomática con guante blanco. Miren, aquí es donde yo sinceramente quiero que ustedes se detengan a pensar en lo que eso significa para la imagen de Donald Trump, porque un presidente que no puede convencer ni siquiera a su aliado más cercano de aceptar el acuerdo que él mismo diseñó, ¿con qué autoridad se sienta después a exigirle concesiones a Irán, a Rusia, a China? Si ni Netanyahu le hace caso, ¿quién sí se lo va a hacer? De Israel pasemos a Irán. El canciller de Irán lo dijo sin rodeos, actualmente no tenemos negociaciones con Estados Unidos. No tenemos. Y esa frase resume perfectamente la semana completa de Donald Trump. Pero faltan más cosas. Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, salió a hablar frente a las cámaras y, no le dejó a la Casa Blanca ni siquiera un centímetro de ambigüedad para maquillar la situación. Dijo textual que sí se están intercambiando mensajitos a través de intermediarios, pero fue más allá. Y esta es la frase que a mí me pareció la más contundente de toda la semana. Dijo, esto no se llama negociación, es un intercambio de mensajes. Un intercambio de mensajes. Eso es lo que hace uno con alguien con quien ni siquiera se sienta en la misma mesa. Una negociación es otra cosa, completamente distinta. Es diálogo directo, es dar y recibir, es construir algo. Y Araghchi, con esa frase, le está diciendo al mundo entero que Estados Unidos ni siquiera llegó a la primera etapa. Y todavía agregó algo más. Dijo que mientras no cesen las violaciones al memorando de entendimiento, mientras Estados Unidos no compense lo que ha violado ese memorando, pues no existe la posibilidad de iniciar nuevamente las negociaciones. Es decir, para Irán, Estados Unidos ni siquiera está en condiciones de negociar. Primero tiene que pagar lo que debe. Por eso es que hasta los seguidores de Donald Trump se están cansando. Los votantes sin título universitario, la base que le entregó la Casa Blanca a Donald Trump en 2024, están abandonando el movimiento MAGA a una velocidad que ni sus propios encuestadores esperaban. Miremos este videoclip. ¿Qué ocurre, Sir Berman? Es simple. El MAGA se basa en la clase trabajadora, estadounidenses sin estudios universitarios. Veamos esta tendencia en los datos. Aquí vamos.
Bien, índice de favorabilidad neta, el movimiento MAGA, adultos sin estudios universitarios. En octubre de 2024, miren eso, en el lado positivo de la balanza, positivo más 6 puntos. Nos estamos hundiendo en las aguas del Atlántico. Observen este movimiento, una caída de 22 puntos. Johnny B, son 28 puntos menos para MAGA, alejándose de los votantes sin estudios universitarios. La conclusión es clara, la base de Trump se aleja y dice, ya no queremos más MAGA. Misma pregunta, misma encuesta. Es realmente interesante ver estos números moverse así. Sí, es exactamente así, la misma pregunta, la misma encuesta. Muy bien. ¿Y qué dice este mismo grupo sobre Donald Trump específicamente? Sí, de acuerdo. La idea es que, bueno, tal vez se hayan hartado de MAGA, pero no se hayan hartado de mí. Podría estar diciendo Donald Trump, pero no es cierto. Miren esto. Bien. Ay, Dios mío. Votantes sin título sobre Trump. ¡Ay, hola! En 2024 les ganó por 13 puntos, ¿cierto? Esa fue la clave de su victoria. Ganó entre quienes no tienen título con un desempeño muy sólido, lo que le permitió ganar, pues los universitarios estaban en su contra. Pero miren esto ahora, menos 19 puntos, menos 19 puntos. Estamos hablando de un cambio aún mayor aquí. Estamos hablando de, ¿qué es esto? El presidente perdió 32 puntos en su base. Por eso está en apuros. Ya no solo los universitarios lo rechazan. Resulta que los votantes sin estudios, su base electoral, le dicen adiós. Hasta luego, señor Trump, ya no nos gusta. ¿Qué impacto tendrá en los republicanos de la Cámara? Johnny B plantea la pregunta clave. Quizás abandonen a Trump, pero ¿saben qué? En las intermedias quizá tampoco quieran a los demócratas. Si eres republicano en el Congreso y lo crees, malas noticias. Los votantes sin estudios también se te oponen y podrían echarte en las próximas elecciones. Now, elecciones 2028, Charles Squad, Dax Troll, Palpot, Trosser, Harper Beach, Natural, and Da Point Cámara. Votantes sin título, miren, republicanos plus los 13. Pero los demócratas lideran entre esos mismos votantes en el promedio de encuestas. Lo que yo creo sinceramente es que esta caída no es casualidad, ni es un mal mes. Es la factura acumulada de 18 meses de promesas incumplidas. La economía que no despega, la guerra con Irán, que no se gana, y ahora hasta su propio aliado en Medio Oriente diciéndole que no en la cara. La gente no es tonta, tarda en darse cuenta, pero cuando se da cuenta de golpe, y esta encuesta es ese golpe. Miren, aquí es donde la semana de Donald Trump todavía tenía una humillación más guardada. Atención a esto, porque bueno, no le bastó a Donald Trump con perder terreno en las encuestas, todavía le faltaba perder en vivo frente a las cámaras de CNN, una pelea que él mismo empezó. ¿Cómo empezó esto? Donald Trump publicó una foto comparando su matrimonio, su excelente matrimonio con el de un candidato demócrata, pensando que iba a humillarlo, y terminó recibiendo la respuesta más viral de la semana. Miren, el presidente, primero me gustaría que pensaran en esto, el presidente de Estados Unidos con todo lo que tiene encima, dedicando parte de su tiempo en publicar una gráfica comparando su matrimonio con Melania contra el matrimonio del candidato demócrata a senador por Michigan, Abdul El-Sayed, con el pie de foto. Two very different Americas. Dos Américas muy diferentes. Bueno, Sayed le responde en vivo ahí en CNN contrastando su relación con Sara frente al matrimonio de Trump. Y fíjese cómo lo devolvió al Sayed, porque esto es la lección de comunicación política pura. No entró a pelear en el barro que le tendió Donald Trump. Lo que hizo fue voltear la comparación. Dijo que sí, en efecto, hay dos visiones distintas de América o de Estados Unidos. Una la de dos personas que se unieron por interés y por dinero, y la otra la de dos personas que se aman de verdad y sueñan con criar una familia donde sus hijas puedan tener un futuro mejor. Y ahí no paró, siguió hablando y siguió hablando de poder respirar un aire limpio, de tener acceso a salud, de no tener que preocuparse de que a 15 minutos de su casa haya niños viviendo en una desigualdad brutal. Y cerró con una línea que a mí sinceramente me sacó una sonrisa. Dijo que él y Sara sí se gustan el uno al otro, que no va a hablar de la primera dama y el presidente, pero que por lo que él ha oído, ese es un camino un poco accidentado. Eso fue lo que dijo Al-Sayed. Un poco accidentado, con esa elegancia así, sin necesidad de gritar ni de insultar. Usando las mismas palabras que Donald Trump había puesto sobre la mesa. Yo me imagino a Donald Trump viendo ese clip desde el avión presidencial, apretando el teléfono, pensando, ¿por qué siento que perdí esta pelea que yo mismo empecé? Porque la perdió, y la perdió delante de todo el país, contra un candidato que ni siquiera tiene el poder de la Casa Blanca detrás. Les dije que también había un dato económico interesante, miren esto.
La economía, según la BLS, perdió 23,000 empleos en julio cuando los economistas esperaban una ganancia de 95,000. La creación de empleo de la que presumió los 2 meses anteriores, por desgracia, también se revisó fuertemente a la baja. Resulta que no se crearon 100,000 empleos en mayo y junio. Usted dijo en junio que este era, cito, el mercado laboral más fuerte de su vida. ¿Bajo qué métrica? Sabemos que las cifras de empleo se revisan constantemente. Recuerde que hubo millones de revisiones en los últimos 2 años. La economía en general está en pleno auge. Por ejemplo, hay 83,000 obreros construyendo fábricas ahora mismo, una cifra sin precedentes. Las solicitudes de desempleo están en mínimos desde la Segunda Guerra Mundial. Hay más vacantes que trabajadores. Todo sugería que las cifras serían sólidas. O sea, le preguntaron algo tan simple como según qué métrica y en vez de responder con un número, se le habla de obreros de construcción, 83,000 dice, un número que nunca habíamos visto. Fíjense ustedes en la maniobra, le preguntan por el empleo total del país y él le contesta con un dato que suena bonito, pero que no responde nada. Al no salir sólidas, vimos que los 2 factores negativos fueron, primero, la reducción de empleados públicos, sobre todo maestros estatales de vacaciones en julio. Segundo, el fin de la FIFA, que llevó a muchos trabajadores de hostelería a solicitar el desempleo en julio. Y bueno, si quitas esos 2, vuelves a lo que era la cifra de consenso, unos 100,000 empleos creados. Y el punto es, si eso fuera algo aislado, no me importaría como dejar esto o aquello de lado, porque es una historia especial. Pero el hecho es que todo lo demás es tan sólido que creo que tiene sentido que el consenso estuviera más o menos en lo cierto. Bueno, podemos mirar un mes aquí o allá, pero echemos un vistazo al historial general de empleos bajo el presidente Trump. Ha habido pérdidas de empleos en 6 de los 18 meses completos del segundo mandato del presidente Trump. Eso es 1/3 de ellos. Y la administración Trump solo ha sumado 548,000 empleos netos hasta ahora, lo que se considera un crecimiento muy lento. Es crecimiento, pero muy lento. Se crearon 2 millones de empleos en los últimos 18 meses de la presidencia de Biden. ¿De verdad sostiene que sus cifras son mejores que esas? Y no coincido con la cifra que usted menciona, lo revisaremos por correo. Acabo de ver el dato más reciente. La creación de empleos con Trump desde el 20 de enero es de unos 880,000. No discutiremos si son 800 o 500 ahora mismo en el programa. Lo importante es que son empleos excelentes de manufactura y construcción. El número de empleos de manufactura bajo Joe Biden cayó en 230,000. Y la razón por la que eso importa es la intuición de que, ya sabe, los candidatos de ambos partidos entienden que estos empleos de cuello azul en construcción y manufactura son empleos muy bien pagados. Y así el trabajador típico de construcción o manufactura en los EU ha visto un aumento bajo el presidente Trump de 3,000 o 4,000 en el salario. Y bajo Joe Biden fue casi lo opuesto. Cayó unos 3,000. La manufactura colapsaba y los empleos bien pagados desaparecían. Prefiero nuestro historial al suyo. Ahí está, la culpa de que Estados Unidos perdiera 23,000 empleos es de los maestros que se fueron de vacaciones en julio. Y aquí, mis amigos, es donde se le acabaron las palabras de verdad, porque hasta ese momento pues tenía una excusa lista para cada cosa, pero cuando Tapper le puso el número al lado del número 548,000 contra 2 millones, lo único que le salió fue: no estoy de acuerdo con tu cifra. Lo seguimos por correo electrónico. El director del Consejo Económico Nacional de este país no tuvo en el momento una sola cifra propia que oponerle a la de Tapper. Tuvo que inventarse en vivo otro número, 880,000, dijo ahí, sacado de quién sabe dónde. Y ni con eso se sostuvo, porque él mismo aclaró que no vamos a discutir 800 o 500 en este programa. O sea que ni él mismo confía en el número que acaba de decir en cadena nacional. Bien, amigos, si llegaron hasta aquí, hasta este último minuto, después de 20 y tantos minutos de análisis, de datos, de cifras que a veces cansan, pero que hay que decir porque son la verdad. Si sienten que valió la pena quedarse, pues díganmelo ahí en los comentarios, escríbanlo. Valió la pena, ahí en mayúsculas. Porque este canal no lo sostiene un partido, no lo sostiene ninguna cadena grande, no lo sostiene nadie más que ustedes. Lo sostiene la gente que llega hasta el final y que después, le manda el video a su hermano, a su mamá, al grupo de WhatsApp de la familia diciendo: hey, mira, esto tienes que verlo, esto es interesante. Eso es lo que de verdad mueve la aguja, no un botoncito de suscribirse, eso no, de la campanita, no. Ustedes saben que eso ya no funciona. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos y muchas bendiciones.